Estamos en Torrejón de Ardoz, a pocos kilómetros del centro de Madrid, en un espacio urbano que no se entiende solo como parque, sino como una declaración de intenciones. Aquí, en medio de una ciudad que durante años creció ligada a la industria y a la periferia metropolitana, se creó un lugar pensado para caminar, observar y reflexionar sobre Europa desde una perspectiva cotidiana. Lo que tenemos delante no es un museo cerrado ni un recinto monumental tradicional. Es un espacio abierto, accesible, donde el paseo es la forma principal de descubrimiento. Cada tramo del parque propone una lectura distinta, y nada se impone de golpe. Todo se va revelando poco a poco, a medida que avanzamos, como ocurre en cualquier ciudad que se recorre sin prisas. Este vídeo no va de acumular imágenes ni de tachar lugares de una lista. Va de entender por qué existe este parque, qué representa y cómo se relaciona con la historia reciente, la identidad europea y la vida diaria de quienes lo usan. Vamos a recorrerlo paso a paso, deteniéndonos solo donde el propio espacio nos invite a hacerlo. Así que caminemos con calma. Estamos en el Parque Europa, y desde aquí empieza el recorrido. Nos encontramos frente a la Puerta de Alcalá dentro del Parque Europa. Y lo primero que debemos hacer es situar su referente histórico. La Puerta de Alcalá original se encuentra en Madrid, en la Plaza de la Independencia, junto al Parque del Retiro. Fue inaugurada en 1778 durante el reinado de Carlos III, un monarca que impulsó de manera decisiva la modernización de Madrid, promoviendo obras de urbanismo, saneamiento y embellecimiento de la ciudad. Su arquitecto fue Francesco Sabatini, italiano de formación, quien combinó influencias clásicas con un estilo propio del neoclasicismo español. La Puerta de Alcalá fue concebida como una puerta real de acceso a la ciudad, pero no como un arco triunfal conmemorativo de victorias bélicas. Su función principal era marcar el límite de Madrid y organizar el tránsito de personas y mercancías hacia la ciudad, algo fundamental en el siglo XVIII cuando la urbe empezaba a expandirse más allá de sus antiguas murallas. La estructura original mide aproximadamente 19 metros de altura y 43 metros de ancho. Consta de 5 vanos, 3 centrales con arco de medio punto y 2 laterales adintelados. Esta disposición no es casual, combina funcionalidad y simetría, elementos esenciales en la arquitectura neoclásica. Los arcos centrales permitían el paso de carruajes y animales, mientras que los laterales estaban destinados a peatones. La piedra utilizada es granito y piedra caliza, lo que le da esa tonalidad clara que contrasta con el cielo y resalta los detalles escultóricos. Observando la réplica del Parque Europa, aunque a escala reducida, se aprecian todos estos elementos: los 5 vanos, la simetría exacta y los detalles ornamentales, incluidos los relieves y las cornisas, que remiten a la riqueza formal de la obra original. La diferencia principal es que aquí podemos rodearla con calma, sin el ruido del tráfico y sin la presión urbana, lo que permite entender mejor sus proporciones y la intención de Sabatini de crear un monumento al mismo tiempo funcional y estético. Una curiosidad que pocos conocen es que la Puerta de Alcalá fue uno de los primeros arcos monumentales construidos en Europa después de la Antigüedad clásica. Precede a otros arcos famosos de París o Berlín. A diferencia de estos, no celebra una victoria militar, sino la modernidad urbana y la idea ilustrada de progreso y orden. Además, los elementos decorativos incluyen medallones, pilastras y esculturas que representan la paz, la justicia y la abundancia, valores que Carlos III quiso asociar a su reinado. Desde este punto del Parque Europa, la Puerta de Alcalá nos invita a reflexionar sobre cómo la arquitectura puede cumplir varias funciones al mismo tiempo: organizar el espacio urbano, transmitir autoridad y, al mismo tiempo, ofrecer un mensaje cultural y simbólico que sigue siendo comprensible incluso siglos después. Nos detenemos ahora frente a las Tres Gracias, dentro del Parque Europa, y vamos a profundizar en su contexto histórico, simbólico y artístico. El referente original de esta composición se encuentra fuera de España. La versión más conocida fue realizada por el escultor italiano Antonio Canova entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, y se conserva actualmente en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo. Canova, representante del neoclasicismo, se inspiró en modelos de la antigüedad grecorromana, retomando la tradición de representar a estas figuras como símbolos de armonía y belleza universal.
Las tres gracias representan a Aglae, Eufrosine y Thalía, figuras mitológicas asociadas no solo a la belleza y la gracia, sino también a valores colectivos como la generosidad, la armonía y la alegría compartida. La composición clásica que observamos aquí consiste en un grupo cerrado, dos figuras de espaldas y una de frente, todas entrelazadas en un gesto circular que refuerza la sensación de continuidad y equilibrio. Este diseño obliga al espectador a moverse alrededor de la escultura para comprenderla por completo, lo que convierte la observación en una experiencia activa y dinámica. Los cuerpos están idealizados, siguiendo cánones de proporción que Canova y sus predecesores clásicos consideraban perfectos. Los gestos y la postura de las figuras transmiten serenidad, sin rigidez ni dramatismo. Es un ejemplo de cómo la escultura puede expresar conceptos abstractos, como armonía, belleza y reciprocidad, mediante la forma y la composición, sin necesidad de palabras. Una curiosidad relevante es que, en el pensamiento clásico, estas figuras estaban vinculadas al ciclo moral de dar, recibir y devolver. Por eso, además de su valor estético, las tres gracias funcionaban como recordatorio de la armonía social y la cooperación dentro de la comunidad, un mensaje que se trasladaba al espacio público para reforzar valores culturales. Aquí, en el Parque Europa, esta escultura se integra como un contrapunto frente a los monumentos arquitectónicos. No habla de ciudades, fronteras ni poder político, sino de ideas universales que atraviesan siglos y países, mostrando cómo Europa también se construye a partir de mitos, símbolos y conceptos estéticos que perduran en el tiempo. Ahora nos acercamos al Atomium, dentro del Parque Europa, y vamos a analizarlo con el mismo nivel de detalle histórico, técnico y cultural. El Atomium original se encuentra en Bruselas, Bélgica, y fue construido para la Exposición Universal de 1958. Su diseño surge directamente del lenguaje científico y tecnológico, algo poco común en la arquitectura monumental europea. Representa una célula elemental de un cristal de hierro ampliada a escala monumental, con 9 esferas conectadas por tubos que reproducen la disposición real de los átomos en ese tipo de estructura cristalina. El Atomium original alcanza 102 metros de altura y fue concebido en un momento muy concreto. Europa buscaba proyectar modernidad, progreso y reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. La energía atómica, entonces vista como símbolo de avance y futuro, inspiró su diseño. Es una obra que combina ingeniería y arquitectura, y su geometría perfecta refleja el espíritu optimista y experimental de la época. La réplica que vemos aquí mantiene la geometría y el concepto, aunque a una escala menor. No busca reproducir materiales ni la función interior del original, sino transmitir la forma, la idea y el impacto visual que genera. Al recorrerla, podemos apreciar cómo las esferas y los tubos conectan, recreando la estructura científica de manera comprensible y atractiva a la vista. Una curiosidad poco conocida es que el Atomium no estaba pensado para ser permanente. Como muchas construcciones de exposiciones universales, debía desmontarse tras el evento. Sin embargo, su valor simbólico y visual fue tan grande que terminó convirtiéndose en un icono permanente de Bruselas, representando no solo a Bélgica, sino a una Europa que quería definirse por la ciencia, la industria y la cooperación internacional. Aquí, dentro del Parque Europa, el Atomium funciona como un contraste con los monumentos clásicos y mitológicos que hemos visto antes. Nos recuerda que la historia europea no se construye únicamente a partir del pasado, sino también a partir de momentos de innovación, de ciencia aplicada y de visión de futuro, integrando conocimiento y cultura en el espacio urbano. Ahora nos detenemos frente al templete romano de Lucena, también dentro del Parque Europa. Para comprender lo que vemos, conviene situar primero el original. Este templete es una reproducción de un monumento romano de Lucena, en la provincia de Córdoba, España. Aunque hoy quedan pocos restos completos, el original corresponde a un pequeño edificio religioso o conmemorativo de época romana, de entre los siglos I y II DC, típico de las ciudades secundarias del imperio que buscaban reflejar la cultura urbana y el poder romano en espacios locales. El templete de Lucena se caracteriza por su estructura circular, sostenida por columnas corintias y un entablamento que remata la forma, con una cubierta de tipo cónico o semicircular.
Este tipo de arquitectura no solo era decorativa, sino que cumplía funciones simbólicas y rituales, servía para albergar estatuas de deidades o figuras conmemorativas y se situaba en lugares de tránsito o en plazas, vinculando la vida cotidiana con lo sagrado y lo conmemorativo. En el Parque Europa, la réplica mantiene la proporción y la disposición del original, permitiendo observar de cerca los detalles de las columnas, el entablamento y la relación entre espacio central y perímetro. La escala es reducida respecto al original, pero suficiente para percibir el equilibrio, la armonía y la intención formal de la arquitectura romana. Una curiosidad importante es que en Lucena se conservan restos epigráficos que indican que este tipo de templos servía también como lugar de reunión cívica y como símbolo de prestigio de la ciudad dentro del Imperio Romano. No era un templo monumental como los de Roma, pero sí un espacio que combinaba lo religioso con lo social, integrando la arquitectura en la vida urbana. Este templete, dentro del Parque Europa, permite acercarse a la arquitectura romana de manera tangible. No hablamos solo de piedras y columnas, sino de cómo los romanos estructuraban el espacio, comunicaban poder y estética, y vinculaban lo cotidiano con lo ceremonial, mostrando una faceta más íntima de la vida urbana romana. Ahora nos encontramos en la Plaza de Europa, el corazón del Parque Europa en Torrejón de Ardoz. Este espacio no es un monumento en sí, sino un punto de encuentro y referencia que articula el recorrido por el parque y que sirve para contextualizar todas las réplicas y esculturas que lo rodean. La Plaza de Europa está diseñada como un gran espacio abierto y peatonal, con pavimentos que facilitan la circulación y áreas verdes que generan continuidad visual con el resto del parque. Su geometría y proporciones buscan crear sensación de amplitud y de cohesión entre los distintos elementos que la rodean, monumentos emblemáticos de toda Europa, esculturas y réplicas arquitectónicas. Desde aquí, el visitante puede orientarse y planificar el recorrido, pero también detenerse y disfrutar de la percepción global del parque. Una característica interesante es que la plaza está diseñada para ser un espacio flexible. Acoge tanto paseos tranquilos como eventos culturales, actividades educativas y encuentros vecinales, integrando la función lúdica con la educativa. Su diseño también permite vistas directas hacia varias de las réplicas más icónicas, generando perspectivas que combinan arquitectura, escultura y paisaje. Una curiosidad que aporta valor histórico es que el nombre Plaza de Europa no se eligió al azar. Pretende simbolizar la unión del continente a través de su patrimonio artístico y arquitectónico. Cada monumento que se observa desde aquí tiene su propio origen, pero juntos transmiten la idea de una identidad europea compartida, integrando siglos de historia y estilos diversos en un solo espacio. Desde este punto, la Plaza de Europa funciona como un mirador y un eje central. Nos permite comprender cómo el Parque Europa no es solo una colección de réplicas, sino un espacio urbano pensado para que los visitantes recorran, observen y reflexionen sobre la historia, la arquitectura y la cultura de todo el continente. Nos encontramos en Diversión en la Granja, una de las zonas de ocio dentro del Parque Europa de Torrejón de Ardoz. Este espacio está diseñado como un área infantil tematizada, pensada para el juego y la interacción de los más pequeños y sus familias. Aquí se encuentran diversas atracciones mecánicas y temáticas, un circuito de coches tipo safari, zonas de mini fórmula, un tren infantil que recorre parte del área y un circuito de mini golf de 18 hoyos con ambientación rural. La disposición del espacio permite que los niños se muevan libremente y participen en actividades físicas que fomentan la coordinación, el equilibrio y la interacción en grupo. El tren infantil ofrece un recorrido seguro y cómodo dentro del parque, mientras que el mini golf combina juego y diversión para todas las edades. Los elementos temáticos evocan espacios rurales y agrícolas, integrando la educación lúdica con el entretenimiento. Una curiosidad es que esta zona fue diseñada para complementar el recorrido cultural del parque, añadiendo una experiencia activa que combina movimiento, juego y aprendizaje práctico, integrando tradición y creatividad en un entorno urbano y seguro. Desde aquí, Diversión en la Granja nos muestra cómo el Parque Europa combina historia, cultura y actividades interactivas, ofreciendo experiencias variadas para todos los visitantes. Nos encontramos frente al Manneken Pis dentro del Parque Europa en Torrejón de Ardoz, una de las réplicas más pequeñas pero también más reconocibles del parque. Esta reproducción conserva el tamaño aproximado del original, unos 50 centímetros.
El Manneken Pis original se encuentra en el centro histórico de Bruselas y fue realizado en 1619 por el escultor barroco Jérôme Duquesnoy. Representa a un niño orinando en la cubeta de una fuente y se ha convertido en un símbolo urbano de la ciudad, conocido mundialmente por su presencia discreta pero emblemática. Más allá de su aspecto humorístico, la figura simboliza la independencia y el espíritu irreverente de los habitantes de Bruselas. A lo largo de los siglos han surgido múltiples leyendas sobre su origen, tratando de explicar por qué un gesto cotidiano se convirtió en un emblema cultural tan constante. Otra característica del original es su vestuario. En Bruselas es tradición vestir al Manneken Pis durante celebraciones o eventos especiales. Cada año recibe cientos de trajes relacionados con festividades, conmemoraciones o delegaciones extranjeras, que se conservan y se exponen en la Casa del Rey junto a la Grand Place. La réplica del Parque Europa mantiene la proporción y el gesto de la figura original. Su tamaño reducido la convierte en un detalle que puede pasar desapercibido a primera vista, pero cuando uno se acerca y conoce su historia, se comprende su valor cultural y urbano. Aquí, dentro del Parque Europa, el Manneken Pis nos recuerda que Europa no está hecha solo de grandes catedrales o palacios, sino también de expresiones populares y humorísticas que han trascendido su lugar de origen para convertirse en símbolos culturales reconocidos. Nos encontramos frente a la Fontana di Trevi dentro del Parque Europa en Torrejón de Ardoz. Esta réplica está realizada aproximadamente a la mitad del tamaño del original de Roma. La Fontana di Trevi original se encuentra en la Plaza de Trevi y es la mayor fuente de estilo barroco de la ciudad. Su construcción se completó en 1762 bajo la dirección del arquitecto Giuseppe Pannini, aunque el proyecto se remonta a intervenciones de arquitectos renacentistas y barrocos anteriores. La fuente se sitúa en el cruce de tres calles que marcan el punto final del acueducto Aqua Virgo, traído desde las afueras de Roma para abastecer de agua a la ciudad. El diseño combina arquitectura, escultura y agua de manera dramática. En el centro se encuentra Neptuno, dios del mar, flanqueado por tritones y caballos marinos que simbolizan el dominio del agua y la fuerza de la naturaleza. Todo el conjunto está integrado en una fachada monumental que parece surgir de la roca misma. Pilastras, nichos y esculturas generan una sensación de profundidad y movimiento constante, dando vida a la fachada y al flujo del agua. La réplica del Parque Europa mantiene la composición general y el carácter barroco de la fuente. A pesar de estar a menor escala, aquí se pueden apreciar la fachada, las figuras principales y el juego del agua. Al encontrarse en un entorno abierto, rodeado de vegetación y sin la gran plaza urbana que tiene el original, permite una lectura más detallada de cada elemento escultórico y arquitectónico, ofreciendo al visitante la oportunidad de detenerse y observar cada detalle. Una curiosidad relevante es la tradición de arrojar monedas a la fuente. En Roma se lanza una moneda con la mano derecha por encima del hombro izquierdo para garantizar el regreso a la ciudad. En el Parque Europa, los visitantes también siguen esta práctica, y parte de las monedas recogidas en la réplica se destinan a fines benéficos, siguiendo la tradición de usar esos fondos para ayuda social. Esta fuente, dentro del Parque Europa, nos invita a reflexionar sobre cómo la combinación de agua, escultura y arquitectura puede contar historias de ingeniería, mitología y tradición urbana. A través de esta reproducción, se transmite la grandeza del barroco romano y su capacidad para integrar elementos artísticos y funcionales en un solo conjunto, permitiendo al visitante acercarse a la cultura europea de manera tangible y educativa. Nos encontramos frente a la réplica de la Torre Eiffel en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz, una de las réplicas más emblemáticas del parque y una de las estructuras que primero llama la atención cuando nos aproximamos por las zonas abiertas. La Torre Eiffel original se encuentra en París, Francia. Fue diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel y construida entre 1887 y 1889 para la Exposición Universal de 1889, que celebraba el centenario de la Revolución Francesa. La estructura está hecha principalmente de hierro forjado, y en el momento de su finalización, se convirtió en la estructura más alta del mundo, con una altura de 324 metros incluyendo su antena superior. Fue un desafío tecnológico notable para su tiempo por el uso innovador de hierro estructural y técnicas de montaje. La réplica que tenemos delante en el Parque Europa mide aproximadamente 30 metros, lo que representa una décima parte de la altura del original.
Esta escala permite conservar la presencia visual característica de la torre y su silueta distintiva sin llegar a la monumentalidad del edificio parisino. Desde aquí podemos observar con detalle cómo se ha reproducido la estructura metálica con precisión. La Torre Eiffel se compone de 4 pilares inclinados que se unen progresivamente hacia arriba formando una pirámide truncada. Esta solución estructural en el original permitió resistir los esfuerzos del viento y redistribuir las cargas de manera eficiente. En la réplica, aunque a menor escala, esa lógica de diseño se mantiene y permite entender por qué la forma de la torre fue tan revolucionaria en su momento. Una curiosidad real es que la Torre Eiffel en París no fue inicialmente bien recibida por todos los contemporáneos. Cuando se propuso su construcción, muchos artistas y arquitectos criticaron su estética, calificándola de fea o demasiado industrial. Sin embargo, con el tiempo se transformó en el símbolo más reconocible de París y en uno de los monumentos más visitados del mundo. Aquí, dentro del Parque Europa, la Torre Eiffel no solo sirve como un punto fotográfico atractivo, sino como una pieza de enseñanza sobre ingeniería y diseño del siglo XIX. Permite observar de cerca cómo la estructura metálica fue pensada para combinar ligereza visual con resistencia y cómo una construcción inicialmente polémica puede llegar a definir la identidad de una ciudad entera. Nos encontramos frente a la réplica del David de Miguel Ángel dentro del Parque Europa en Torrejón de Ardoz, una de las esculturas más reconocibles del parque por su perfección formal y su historia única dentro del arte occidental. La escultura original del David fue realizada entre 1501 y 1504 por Miguel Ángel Buonarroti en la ciudad de Florencia, en Italia. Esta obra maestra del Renacimiento está esculpida en mármol blanco de Carrara y se conserva hoy en la Galería de la Academia de Florencia. La figura representa al joven David apenas antes de enfrentarse al gigante Goliat, capturado en un instante de tensión contenida. A diferencia de representaciones anteriores de este personaje bíblico, Miguel Ángel eligió presentar a David no como un guerrero ya victorioso, sino como un símbolo de coraje, concentración y determinación justo antes de la batalla. Técnicamente, el original mide unos 5 metros de altura y pesa alrededor de 5,5 toneladas. Las proporciones de la figura están cuidadosamente calculadas. La cabeza representa aproximadamente una octava parte del cuerpo, siguiendo cánones renacentistas que buscaban equilibrio y armonía en la forma humana. La réplica que tenemos delante en el Parque Europa reproduce todos estos detalles a menor escala. A pesar de ser más pequeña que el original, mantiene la proporción, el equilibrio formal y la tensión escultórica que caracterizan a la obra de Miguel Ángel. Al observarla de cerca, se puede apreciar el tratamiento del cuerpo, la tensión de los músculos y la serenidad contenida en el gesto de la figura, aspectos que hicieron de este David una de las esculturas más influyentes de la historia del arte. Una curiosidad importante es que esta obra, desde su creación, fue vista como un emblema de la ciudad de Florencia y de sus ideales cívicos. David simbolizaba la ciudad que se enfrentaba a enemigos más poderosos con inteligencia y valor, más que con fuerza física. Esta interpretación política y cultural ayudó a que la obra trascendiera su origen bíblico para convertirse en un ícono del Renacimiento y de la identidad florentina. Aquí, dentro del Parque Europa, esta réplica permite apreciar de cerca una obra que en su contexto original se ubica en un museo y se rodea de una multitud de arte renacentista. Podemos caminar alrededor, observar los detalles de la forma y reflexionar sobre cómo los artistas del Renacimiento reinterpretaron la figura humana para expresar ideas profundas sobre humanidad, proporción y espíritu. Nos situamos ahora en la zona de merenderos y espacios de descanso del Parque Europa en Torrejón de Ardoz, un área destinada a que los visitantes puedan descansar, comer y compartir tiempo al aire libre durante su paseo por el parque. Aquí el diseño del espacio combina bancos y mesas de madera con amplias zonas de césped, creando un ambiente que invita a la pausa dentro de este gran parque temático y urbano. Los merenderos están habilitados en torno a la zona de la cascada del parque. Se trata de un conjunto de mesas largas, algunas con más de 2 metros de longitud, pensadas para que grupos de personas, familias o amigos puedan sentarse cómodamente a comer o descansar. En años recientes, el ayuntamiento amplió esta área con 15 nuevas mesas de gran capacidad, hasta un total de 45, fabricadas en madera tratada para soportar mejor las inclemencias meteorológicas, lo que permite disfrutarlas tanto en primavera como en otoño.
No estamos ante un espacio cerrado ni con instalaciones de restauración propias, sino frente a una zona integrada en el paisaje verde del parque, los caminos. Los espacios de césped y los árboles que la rodean generan un ambiente de tranquilidad propicio para detenerse. Después de recorrer algunas de las réplicas más famosas de Europa o de pasear alrededor del lago. Una curiosidad que aporta contexto es que estas zonas no solo sirven para descansar, sino que también se han convertido en puntos habituales donde las familias planifican pequeños encuentros o celebraciones informales, como almuerzos de fin de semana o comidas con amigos, aprovechando la amplitud y la sombra natural que ofrecen los árboles cercanos. La ausencia de infraestructura fija de cocina o barbacoas responde a la normativa del parque, que prohíbe hacer fuego, por lo que los visitantes traen comida preparada o utilizan los servicios y puestos de restauración cercanos. Desde este punto, los merenderos del Parque Europa nos muestran cómo un gran espacio público puede combinar monumentos, cultura, juego y también momentos de descanso y convivencia. Caminando por aquí se percibe el equilibrio entre naturaleza y recreación, pensado tanto en la duración de la visita como en el bienestar de quienes la realizan. Nos encontramos frente a la cascada del Parque Europa en Torrejón de Ardoz, un elemento del paisaje diseñado para introducir movimiento, sonido y frescor dentro de este gran espacio urbano dedicado a la convivencia entre naturaleza, cultura y ocio. El parque cuenta con varios cursos de agua, lagos y estanques que articulan visual y acústicamente el recorrido general, y la cascada es uno de los puntos donde esa presencia activa del agua se hace especialmente perceptible. La cascada está situada cerca de zonas de descanso y merenderos, formando parte de un conjunto paisajístico que integra agua, vegetación y caminos peatonales. El diseño de este salto de agua es artificial pero cuidado, pensado para que el sonido del agua al caer cree una atmósfera de tranquilidad y ritmo que contraste con las zonas de mayor afluencia o actividad del parque. No se trata de una gran caída de agua, sino de un juego de agua proporcionado al contexto urbanístico y paisajístico del parque, que permite acercarse y sentir la presencia del agua sin perder de vista el entorno vegetal y las zonas de paseo. El agua aquí no sirve solo como elemento decorativo, sino como un recurso dinámico que modula el espacio. Al caminar hacia la cascada, el murmullo creciente del agua señala un cambio de ambiente. Dejamos atrás las zonas abiertas más secas y entramos en un tramo donde la percepción sonora y la humedad ambiental se hacen más evidentes. Esa transición es parte de la intención del diseño paisajístico del Parque Europa, que utiliza recursos naturales y controlados como caminos de agua, lagos y esta cascada para estructurar el paseo y proporcionar diferentes sensaciones ambientales a lo largo del recorrido. Una curiosidad interesante es que la cascada se integra en un sistema más amplio de agua dentro del parque que incluye canales y estanques vinculados visualmente con otras réplicas arquitectónicas y zonas temáticas. El sonido del agua al caer no solo ofrece frescura sensorial, sino que también activa la presencia del paisaje en contraste con la quietud de las esculturas y réplicas monumentales, reforzando la idea de un espacio público en el que la naturaleza y la cultura urbana dialogan continuamente. Desde este punto, la cascada nos ofrece una pausa dentro del recorrido. Aquí se puede detener la observación, escuchar el agua y observar cómo el parque organiza sus espacios mediante recursos naturales y paisajísticos, no solo arquitectónicos. Es un recordatorio de que el Parque Europa no es solo una colección de réplicas monumentales, sino un entorno en el que el agua y la vegetación son protagonistas de la experiencia del visitante. Nos encontramos ahora en la Plaza del Olivo dentro del Parque Europa en Torrejón de Ardoz, un espacio singular que forma parte de la red de plazas y áreas tematizadas del parque, integrando arquitectura, vegetación y detalles escultóricos en un entorno de paseo y descanso. La Plaza del Olivo se caracteriza por ser una placita ajardinada dentro del parque, con un templete de planta circular en el centro, rodeado de vegetación, flores y árboles que enriquecen su presencia paisajística. La configuración del templete recuerda a construcciones clásicas que se encuentran en plazas históricas europeas, aunque aquí se presenta dentro de un contexto contemporáneo de parque urbano. Este templete se levanta sobre un zócalo circular y se puede observar que está decorado con figuras que parecen ángeles tocando trompetas o arpas musicales, integrándose visualmente con los jardines y las zonas peatonales que la rodean. Su forma y ornamentación generan un punto de atención en medio del paseo, invitando al visitante a detenerse, rodearlo y observar tanto los detalles escultóricos como el paisaje vegetal que lo circunda.
La presencia del olivo en el nombre de esta plaza alude simbólicamente a un árbol que ha tenido un papel histórico profundo en la cultura mediterránea y europea. El olivo es, desde la antigüedad, un símbolo de paz, prosperidad y longevidad, muy valorado tanto por su madera como por su fruto y su aceite, que fueron elementos esenciales en la economía y la vida cotidiana de numerosas civilizaciones europeas. Esta referencia simbólica se percibe incluso en paisajes urbanos o jardines donde se busca transmitir una sensación de calma y continuidad histórica. Una curiosidad que aporta contexto es que aunque la Plaza del Olivo no replica un lugar concreto existente en alguna ciudad europea famosa, su diseño integra elementos del clasicismo y del paisaje mediterráneo en un parque urbano moderno, creando un punto de conexión sensorial entre el visitante y una tradición visual que se repite en plazas y jardines de muchas ciudades europeas. Este tipo de espacios ayudan a recordar que Europa no solo se construye con objetos monumentales, sino también con jardines, plazas y rincones de contemplación dentro de la vida cotidiana. Desde aquí, la Plaza del Olivo nos ofrece un espacio de calma y reflexión dentro del recorrido por las réplicas de monumentos. Al detenernos, podemos observar tanto los detalles arquitectónicos del templete como el entorno verde que lo rodea, apreciando la intención del parque de combinar arte, historia y naturaleza en una experiencia continua para los visitantes. Nos encontramos frente al monumento al barco vikingo dentro del Parque Europa en Torrejón de Ardoz, y lo que vemos es solo la proa asomando sobre el agua, mientras que el resto de la embarcación permanece sumergido en el estanque. Esta disposición crea la sensación de un barco recién arribado o navegando, y permite que el agua se convierta en un elemento activo que conecta directamente con la historia de los vikingos y su relación con ríos y mares. La proa mantiene las características típicas de un dragcar vikingo, elevada, estilizada y diseñada para cortar las olas, con una quilla poco profunda que permitía navegar tanto en mar abierto como en ríos poco profundos. Aunque no se vea el casco completo, podemos imaginar la longitud de la nave, su construcción en madera resistente como roble o pino, los ensamblajes con clavos y remaches, y la combinación de vela rectangular y remos que hacía posible su versatilidad para exploración, comercio y desplazamientos rápidos. Esta proa nos recuerda la movilidad, ingeniería naval y capacidad de adaptación de los pueblos escandinavos durante la era vikinga, entre los siglos VIII y XI. Detrás de la proa podemos observar un chorro de agua que recuerda al Jet d'Eau de Ginebra, ubicado en un estanque del parque. La fuente es una réplica a escala reducida del chorro original, que en la ciudad de Ginebra alcanza aproximadamente 140 metros de altura, impulsado por bombas de alta presión que generan un flujo vertical continuo. En el Parque Europa, la réplica mantiene la verticalidad y fuerza del chorro, aunque adaptada al tamaño del estanque, creando un efecto visual y sonoro que se percibe a distancia y que aporta dinamismo a la escena. La fuente combina agua, presión hidráulica y geometría de boquillas para generar un chorro limpio y estable que se mantiene en suspensión por varios segundos antes de caer al estanque, reforzando la sensación de altura y movimiento. La combinación del barco vikingo y el chorro de agua produce un contraste notable entre historia y modernidad. La proa nos conecta con los viajes marítimos, exploración y cultura vikinga, mientras que el chorro vertical aporta ingeniería contemporánea, espectáculo visual y referencia espacial dentro del parque. La proximidad del agua y la fuerza del Jet d'Eau refuerzan la presencia del barco, evocando el entorno fluvial y marítimo que habría acompañado a los vikingos en sus expediciones. Una curiosidad es que la proa sumergida, dejando solo asomar la punta del barco, genera un efecto de dramatismo y realismo que permite a los visitantes imaginar la nave completa bajo la superficie, mientras que el Jet d'Eau, con su altura y presión, se convierte en un punto de referencia dentro del parque, visible desde diferentes áreas y generando un contraste entre estabilidad histórica y fuerza contemporánea del agua. Desde este punto, podemos apreciar cómo el Parque Europa articula historia, ingeniería y paisaje. La proa del barco vikingo nos conecta con la movilidad, técnica naval y cultura medieval escandinava, mientras que el Jet d'Eau aporta movimiento, altura, sonido y presencia visual, creando una experiencia completa y sensorial que combina pasado y presente en un solo plano. La zona infantil es un espacio pensado para que los más pequeños puedan disfrutar de actividades lúdicas al aire libre dentro de un entorno seguro y temático. Esta área combina juegos de estructuras, columpios, toboganes y circuitos adaptados a diferentes edades, integrándose en el diseño general del parque para ofrecer diversión mientras se mantiene una conexión visual con el resto de monumentos y zonas de paseo.
La zona está diseñada con materiales resistentes y seguros, como madera tratada, plásticos de alta durabilidad y suelos acolchados, lo que permite que los niños puedan explorar y jugar libremente sin riesgos. Los juegos se organizan en diferentes módulos que fomentan la coordinación, el equilibrio, la fuerza y la creatividad, y algunos de ellos incluyen elementos que simulan pequeñas construcciones o vehículos, integrando el juego simbólico dentro de la experiencia física. Además, la disposición del espacio permite a los padres o acompañantes vigilar con facilidad a los niños mientras ellos juegan. Los caminos que rodean los juegos están diseñados para facilitar el tránsito peatonal y permitir que los visitantes recorran la zona sin interferir con los espacios de juego activos. Una curiosidad sobre esta área es que no se limita únicamente a la diversión física, sino que también se inspira en elementos de la cultura y arquitectura europea. Algunos módulos recrean pequeños edificios o detalles decorativos que evocan estilos de distintas ciudades europeas, ofreciendo a los niños una aproximación indirecta a la historia y el arte mientras juegan. Desde este punto, la zona infantil del Parque Europa refleja cómo el parque combina entretenimiento, educación y seguridad. Nos permite observar cómo se ha pensado en los distintos públicos, ofreciendo a las familias un espacio donde los niños pueden explorar activamente, desarrollar habilidades motoras y disfrutar de un entorno temático que refuerza la experiencia cultural del parque. Nos encontramos frente a la mujer gigante dentro del Parque Europa en Torrejón de Ardoz, una atracción educativa y cultural concebida para ofrecer una experiencia única sobre el funcionamiento del cuerpo humano desde dentro. Es una propuesta interactiva que ha sido instalada de manera permanente en el parque y que complementa las réplicas arquitectónicas y escultóricas con un enfoque totalmente diferente. No se trata de un monumento histórico, sino de una exposición didáctica que permite recorrer y entender cómo funciona nuestro organismo desde una perspectiva singular. La estructura de la mujer gigante está diseñada en posición horizontal y representa el cuerpo humano ampliado a una escala muy superior a la natural, aproximadamente 23 veces el tamaño de una mujer de estatura media. Esto permite que, al entrar, los visitantes puedan caminar literalmente dentro de la reproducción de un cuerpo humano y observar de cerca cómo están organizados los órganos, tejidos y sistemas que nos mantienen vivos. El recorrido interior se estructura en secciones que reproducen diferentes partes del cuerpo humano. Comienza en la cabeza, donde se pueden observar elementos como los dientes, la lengua con sus papilas gustativas, las fosas nasales y el cerebro, con simulaciones que ayudan a comprender el papel de cada uno de estos órganos. A continuación se accede a la caja torácica, donde se presenta el sistema respiratorio y circulatorio, incluyendo una representación del corazón y los pulmones. Más adelante, la exposición muestra el aparato digestivo con estómago, hígado y páncreas. Y finalmente el abdomen con los intestinos y el aparato excretor. Parte de la experiencia incluye la representación de un feto dentro del útero, lo que permite explorar cómo se desarrolla la vida antes del nacimiento. La visita a la mujer gigante está pensada para ser una experiencia educativa y participativa. Se utilizan efectos de luz y sonido, texturas y en algunos casos animaciones para simular funciones vitales como la circulación de la sangre, la respiración o la digestión. Esta combinación de elementos convierte la visita en algo más que una simple muestra estática, es una narración del cuerpo humano que busca hacer comprensible la biología desde una perspectiva física y sensorial. Una curiosidad notable es que la exposición no solo muestra órganos y sistemas por separado, sino que también integra la representación de un bebé en posición fetal dentro del útero, lo que añade una dimensión humana y emocional al recorrido, mostrando el desarrollo del ser humano desde dentro de su madre. La mujer gigante se sitúa junto a otras atracciones del parque, cerca de la réplica de la Puerta de Brandeburgo, y no forma parte de las réplicas arquitectónicas europeas clásicas, sino que se incorpora como una animación cultural con un propósito formativo claro: aprender sobre anatomía y funciones vitales del cuerpo humano de forma diferente y participativa. Desde este punto, la mujer gigante nos recuerda que el Parque Europa no solo celebra la diversidad cultural y arquitectónica de Europa, sino que también integra propuestas educativas de ciencia y conocimiento, ofreciendo a visitantes de todas las edades una experiencia que combina aprendizaje, exploración y curiosidad científica. Nos encontramos ahora frente a la réplica de la Puerta del Sol dentro del Parque Europa en Torrejón de Ardoz, un elemento del parque que evoca uno de los espacios urbanos más emblemáticos de España, y especialmente, de Madrid. La Puerta del Sol original no es un monumento único como un arco o una torre,
es una plaza pública histórica situada en el corazón de Madrid, conocida por ser el kilómetro cero de las carreteras radiales de España, por su famoso reloj y por ser un punto de encuentro social y cívico desde hace siglos. En el Parque Europa esta réplica forma parte de una recreación más amplia de la Plaza de España, donde también se integran elementos que recuerdan la Plaza Mayor y otras referencias urbanas de Madrid. La Plaza del Sol original, tal como la conocemos hoy, tiene su configuración contemporánea desde hace varias décadas, pero su historia se remonta a tiempos medievales cuando era una de las puertas de acceso a la ciudad vieja y, con el paso de los siglos, se transformó en un espacio abierto para mercados, eventos públicos y celebraciones colectivas. El reloj que domina su fachada más reconocible pertenece a la Casa de Correos, edificio construido en el siglo XVIII que actualmente alberga la presidencia de la Comunidad de Madrid y que ha sido testigo de innumerables citas históricas, incluidas las tradicionales campanadas de Nochevieja. La réplica que tenemos delante no es una simple pieza aislada, sino que está integrada en un conjunto arquitectónico que pretende evocar la atmósfera urbana de la Puerta del Sol y la Plaza de España madrileñas. En el Parque Europa, esta recreación se sitúa junto a fachadas y elementos que remiten a edificios típicos españoles, recreados alrededor de una composición que busca transmitir la sensación de plaza urbana en miniatura. Al observar esta réplica, podemos ver detalles como el reloj y las cornisas que recuerdan la arquitectura de la plaza original, y la disposición de los espacios circundantes intenta captar el ambiente de un lugar de encuentro. En Madrid, la Puerta del Sol es un cruce de calles, un punto de paso y de encuentro, un lugar donde convergen símbolos nacionales como el kilómetro cero y la tradición de las campanadas cada fin de año. Aquí, en el Parque Europa, esos elementos se traducen en una lectura más íntima, a escala humana, que invita a imaginar cómo se organiza socialmente un espacio urbano histórico sin necesidad de estar físicamente en la capital. Una curiosidad que aporta contexto es que la Puerta del Sol original ha experimentado múltiples transformaciones a lo largo de su historia, pasando de ser un acceso defensivo de la ciudad a convertirse en una de las plazas más vivas de España, escenario de cambios políticos, manifestaciones, celebraciones populares y tradiciones urbanas que han marcado la vida madrileña y española. En esta réplica, aunque más contenida, se intenta capturar esa idea de punto neurálgico de la ciudad, un lugar donde convergen trayectorias, historias y experiencias colectivas. Aquí, dentro del Parque Europa, la réplica de la Puerta del Sol nos recuerda que Europa tampoco puede entenderse solo a través de monumentos aislados, sino también a través de sus espacios urbanos, plazas y puntos de encuentro que configuran la vida cotidiana de sus ciudades. Nos encontramos frente a la réplica del puente de la Torre de Londres dentro del Parque Europa en Torrejón de Ardoz, una de las estructuras más espectaculares del parque por su presencia vertical y su capacidad de vincular ingeniería, historia urbana y diseño icónico. Este puente reproduce en menor escala el Tower Bridge original de Londres, Reino Unido, construido entre 1886 y 1894 y situado cerca de la Torre de Londres sobre el río Támesis. El proyecto fue obra del arquitecto Sir Horace Jones con la ingeniería de Sir John Wolfberry, y combina dos estilos y funciones, por un lado, la estética neogótica de sus dos torres decorativas, que buscaban armonizar con la arquitectura de la histórica Torre de Londres, y por otro, un diseño ingenieril mixto que incluye vanos colgantes laterales y una sección levadiza central. Esta última se podía elevar hasta 86 grados para permitir el paso de embarcaciones por el río, algo fundamental para mantener la actividad fluvial sin interrupciones. Las dos torres originales miden alrededor de 65 metros de altura y están unidas en su parte superior por pasarelas horizontales que refuerzan la estabilidad estructural frente a las fuerzas horizontales de los tramos colgantes. El mecanismo original de elevación funcionaba con un sistema hidráulico propulsado por vapor, y en 1976 se sustituyó por uno eléctrico, aunque las salas de máquinas originales aún pueden explorarse como parte del patrimonio técnico del puente. La réplica que tenemos delante en el parque está integrada sobre un cuerpo de agua que simula el río que cruza el entorno del monumento dentro de este desarrollo urbano verde. Aquí podemos observar de cerca las dos torres, las formas de los arcos superiores y la disposición general del puente, aunque a una escala reducida respecto al original londinense. La presencia del agua bajo la réplica ayuda a reforzar la lectura de la estructura como un puente real que conecta orillas, evocando la relación histórica del Tower Bridge con el Támesis.
Una curiosidad importante es que el Tower Bridge no debe confundirse con el cercano London Bridge, que aparece frecuentemente en confusiones populares. El London Bridge actual fue reconstruido entre 1967 y 1972 y no tiene el mismo diseño icónico de torres elevables. Sin embargo, ambas estructuras han formado parte del paisaje urbano de Londres durante siglos desde distintas perspectivas. Aquí, dentro del Parque Europa, la réplica del puente de la Torre de Londres nos ofrece una lectura tangible de cómo se combinan necesidades funcionales. Permitir el paso de personas y barcos, con una estética monumental que se ha convertido en símbolo de la capital británica. Al caminar a su alrededor se percibe mejor la lógica de los cuerpos verticales, las pasarelas superiores y la relación histórica entre infraestructura, ciudad y río, recordándonos que la ingeniería también puede ser expresión arquitectónica de identidad urbana. Nos encontramos frente a la réplica del Teatro Griego dentro del Parque Europa en Torrejón de Ardoz, un espacio que recrea la arquitectura y la función de los teatros al aire libre que existían en la antigua Grecia, integrándose en el paisaje del parque como un punto de encuentro para espectáculos, acontecimientos y también para contemplar el entorno y el lago cercano. El Teatro Griego forma parte de la colección de réplicas de monumentos europeos del parque, junto a otros ejemplos como la Torre Eiffel, la Puerta de Alcalá o la Fontana di Trevi. Este teatro ha sido construido siguiendo el modelo clásico griego, que se caracteriza por estar situado sobre una ladera o colina natural, aprovechando la topografía para crear un graderío semicircular con buena visibilidad y acústica natural. En la antigua Grecia, este tipo de teatros surgió alrededor del siglo V a.C. como parte de las festividades religiosas, dedicadas a Dionisio, el dios del vino y la fertilidad, y eran espacios donde se representaban tragedias, comedias y obras dramáticas escritas por autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides. La estructura típica de un teatro griego incluía un espacio central plano llamado orquesta, donde se desarrollaba la acción dramática y donde actuaba el coro, y un graderío alrededor que posibilitaba que miles de espectadores pudieran seguir las representaciones con buena visibilidad. Detrás de la orquesta se levantaba el esquene, un edificio que servía de fondo escénico y almacén de decorados, y que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en parte integral de la escena teatral. En el caso de la réplica del Parque Europa, el teatro conserva esa forma semicircular tradicional y la disposición en terrazas del graderío, lo que permite imaginar cómo debió de sentirse un espectador en la antigua Grecia, cuando la acústica natural y la posición del sol eran parte esencial de la experiencia teatral. Al mismo tiempo, aquí se utiliza como espacio para eventos contemporáneos, incluido el espectáculo Fuente, una gran proyección de agua, luz y sonido sobre el lago que se puede contemplar desde esta zona, y que tiene aforo para unas 700 personas. Una curiosidad añadida es que dentro del teatro se exponen algunos elementos que remiten a esculturas clásicas, o a fragmentos inspirados en obras como la Victoria de Samotracia, una estatua helenística que data de alrededor del año 190 a.C. y que se conserva en el Museo del Louvre, para reforzar la sensación de estar en un espacio evocador de la antigüedad. Al recorrer esta réplica, podemos apreciar cómo las formas clásicas de la antigua Grecia siguen influyendo en la arquitectura escénica occidental hasta hoy, y cómo un parque urbano contemporáneo puede integrar esa memoria arquitectónica en un paisaje verde donde la historia, la cultura y el ocio se encuentran de forma tangible. Nos encontramos frente a la réplica de la Puerta de Brandeburgo dentro del Parque Europa en Torrejón de Ardoz, una de las réplicas más emblemáticas del parque que nos permite acercarnos a uno de los símbolos más reconocibles de Berlín y de la historia moderna de Europa. La Puerta de Brandeburgo original, construida entre 1788 y 1791 por Carl Gotthard Langhans, es un monumento neoclásico que marcaba la entrada a Berlín desde el barrio de Brandeburgo y que se convirtió con el tiempo en un símbolo de unidad y libertad tras la caída del muro de Berlín en 1989. La réplica en el parque mantiene la proporción y la estética del original, con sus 6 columnas dóricas que sostienen un entablamento y sobre él, la famosa cuadriga, una escultura de bronce que representa a la diosa de la victoria guiando un carro tirado por 4 caballos. Esta reproducción permite a los visitantes observar de cerca detalles arquitectónicos y escultóricos que en Berlín solo se aprecian desde cierta distancia, como la armonía de las columnas, el equilibrio del entablamento y la forma de los caballos y la figura central de la diosa. Junto a la réplica, el parque ha incorporado un trozo del muro de Berlín, símbolo histórico que permite contextualizar la Puerta de Brandeburgo dentro de la historia contemporánea, alemana y europea.
Este fragmento real del muro recuerda la división de Alemania y de Berlín durante la Guerra Fría, y cómo la puerta se convirtió en un punto de encuentro y un símbolo de la reunificación tras su derribo en noviembre de 1989. La combinación de la puerta y el fragmento del muro convierte esta zona en un espacio didáctico, histórico y simbólico dentro del recorrido del Parque Europa. Una curiosidad interesante es que la Puerta de Brandeburgo, además de su importancia arquitectónica, fue escenario de numerosos acontecimientos históricos, desde desfiles prusianos hasta protestas y manifestaciones contemporáneas. La réplica en el parque permite entender su escala y presencia como puerta monumental, así como reflexionar sobre la historia reciente de Europa, la división y la reconciliación, de manera accesible y visual. Desde aquí se puede apreciar cómo el Parque Europa no solo recrea monumentos arquitectónicos, sino que también integra elementos históricos originales como el trozo del muro de Berlín para dar contexto, generar reflexión y ofrecer a los visitantes una experiencia que combina historia, cultura y educación en un mismo punto. Nos encontramos frente a la réplica de los molinos holandeses dentro del Parque Europa en Torrejón de Ardoz, una de las estructuras más fotogénicas del parque que remite a la tradicional ingeniería hidráulica de los Países Bajos. Los molinos holandeses originales se desarrollaron entre los siglos XV y XIX y fueron fundamentales para el drenaje de tierras y la gestión del agua, permitiendo a los habitantes de los Países Bajos cultivar terrenos que, de otro modo, estarían sumergidos por las frecuentes inundaciones del Mar del Norte y de los ríos locales. La réplica que tenemos delante mantiene la estética clásica de los molinos de viento holandeses, con un cuerpo principal de madera y piedra, tejado cónico y aspa cruzada con eje central giratorio, que permitía orientar las palas hacia el viento en los originales. Aunque no están en funcionamiento para mover agua o triturar grano, las palas son móviles y se pueden girar para observar cómo interactúan con el viento, recreando de manera visual y didáctica el funcionamiento de estas ingenierías históricas. El conjunto de molinos en el parque se sitúa sobre un área con agua que simula los canales holandeses, reforzando la idea de la relación de estos molinos con la gestión hidráulica. Los molinos se encuentran alineados de manera que generan un efecto visual de conjunto, recordando los paisajes típicos de los pueblos y campos de los Países Bajos, donde estos elementos se integraban en el paisaje y se convertían en referencias visuales importantes para la navegación y la orientación. Una curiosidad interesante es que en los Países Bajos, además de bombear agua, algunos molinos se utilizaban para triturar grano, serrar madera o producir aceite, por lo que eran piezas multifuncionales dentro de la vida económica y social de la región. La réplica del Parque Europa, aunque más decorativa que funcional, permite apreciar la forma y el diseño que hacía posible esta versatilidad, así como comprender la importancia del viento como recurso energético antes de la llegada de la electricidad. Desde este punto, los molinos holandeses nos muestran cómo la combinación de paisaje, ingeniería y arquitectura puede convertirse en un icono cultural, y cómo los europeos, a través de soluciones creativas y prácticas, adaptaron su entorno para resolver problemas de agua y producción. En el parque, además de su valor estético, estos molinos permiten a los visitantes imaginar la vida cotidiana de los pueblos neerlandeses y cómo su ingenio transformó la geografía y la sociedad. Nos encontramos frente al puente de Van Gogh dentro del Parque Europa en Torrejón de Ardoz, una réplica que rinde homenaje al pintor neerlandés Vincent Van Gogh y a los paisajes que él inmortalizó en sus obras, especialmente aquellos de Arles y de otros pueblos del sur de Francia. Aunque no es un puente histórico ni funcional en términos de ingeniería, su diseño evoca los elementos que Van Gogh solía representar en sus pinturas: estructuras sencillas de madera sobre canales o ríos, integradas en el paisaje con un efecto pictórico y armonioso. La réplica del Parque Europa mantiene estas características. Es un puente de madera, de bajo perfil, con pasarelas y barandillas que permiten cruzar un pequeño canal o estanque dentro del parque, generando una experiencia sensorial similar a la que uno puede imaginar al contemplar los cuadros de Van Gogh, donde los puentes servían como puntos de encuentro, tránsito o contemplación del paisaje circundante. La madera utilizada está tratada para resistir la intemperie y mantiene un acabado natural que refuerza la sensación de integración con el entorno. El puente no solo cumple una función de cruce, sino que se convierte en un punto de observación y fotografía, desde el cual se pueden ver otras réplicas del parque, los lagos, las áreas verdes y la vegetación circundante, creando un encuadre visual que recuerda la composición de muchos de los paisajes pintados por Van Gogh, donde la naturaleza y la arquitectura sencilla se combinan para generar armonía y perspectiva.
Una curiosidad es que este tipo de puentes, presentes en la obra de Van Gogh y en la tradición neerlandesa, no solo servían para cruzar ríos o canales, sino que también eran elementos simbólicos en la pintura, representando transición, conexión o el paso del tiempo. En el Parque Europa, el puente de Van Gogh se convierte así en un punto de reflexión visual, donde los visitantes pueden percibir tanto su función práctica como su significado artístico y cultural. Desde este punto, podemos apreciar cómo el parque no solo recrea monumentos y arquitectura europea, sino que también incorpora referencias culturales y artísticas que permiten a los visitantes experimentar la relación entre paisaje, historia y arte, integrando observación, paseo y educación en un solo lugar. Nos encontramos en la zona de Multiaventura Park dentro del Parque Europa en Torrejón de Ardoz, un espacio pensado para el ocio activo, la práctica de deportes y actividades de aventura al aire libre. A diferencia de las réplicas monumentales o de los elementos históricos, este área está diseñada para ofrecer experiencias físicas, lúdicas y de contacto con la naturaleza, integrando circuitos, estructuras de escalada y tirolinas adaptadas a distintas edades y niveles de dificultad. El parque de multiaventura se distribuye sobre un terreno con desniveles suaves y zonas de árboles, lo que permite que los circuitos se desarrollen entre plataformas elevadas, puentes colgantes y redes de seguridad que simulan un entorno de bosque urbano. Cada actividad está equipada con elementos de seguridad certificados, como arneses, cascos, cables de acero y sujeciones, garantizando que tanto niños como adultos puedan disfrutar de la experiencia sin riesgos. Entre las actividades más habituales se encuentran tirolinas, pasarelas colgantes, puentes de troncos y redes de escalada, que permiten desarrollar habilidades como el equilibrio, la fuerza, la coordinación y la confianza en uno mismo. Estas estructuras se organizan en niveles progresivos, de manera que los más pequeños puedan iniciar con recorridos bajos y sencillos, mientras que los mayores o los más experimentados pueden afrontar retos más complejos y elevados. Una curiosidad es que los circuitos de multiaventura están inspirados en el concepto de parques de cuerdas europeos, donde la combinación de altura, movimiento y naturaleza busca recrear un entorno de exploración seguro pero estimulante. Además, la proximidad al resto de monumentos del Parque Europa permite que la actividad física se combine con la observación de las réplicas arquitectónicas, generando una experiencia completa para los visitantes. Desde este punto, el Multiaventura Park demuestra que el Parque Europa no se limita a la contemplación de la historia o la arquitectura, sino que también integra experiencias activas, recreativas y educativas, fomentando la interacción física con el entorno, la superación personal y el juego en un contexto natural dentro del parque urbano. Nos encontramos frente a la réplica de la Torre de Belém dentro del Parque Europa en Torrejón de Ardoz, una de las construcciones más reconocibles de Portugal y un emblema de la época de los descubrimientos. La torre original, situada en Lisboa sobre la orilla del río Tajo, fue construida entre 1514 y 1520 durante el reinado de Manuel y como fortaleza defensiva y faro, para proteger la entrada a la ciudad y controlar el tráfico fluvial, combinando funcionalidad militar con una estética de alto valor artístico. La réplica en el Parque Europa mantiene los detalles arquitectónicos más característicos, como los baluartes, las torres almenadas y las ventanas con molduras góticas y manuelinas, que reflejan la riqueza decorativa del estilo manuelino, propio de finales del siglo XV y principios del XVI en Portugal. La torre original tenía funciones defensivas, cañones en las almenas y posiciones estratégicas para controlar el acceso al río. En el parque, estas características se mantienen en la apariencia exterior, aunque adaptadas a escala y a un entorno seguro para los visitantes. El cuerpo principal de la torre se eleva sobre un foso que en el original estaba rodeado por el río, y la réplica en el parque está situada sobre un pequeño estanque que simula esta relación con el agua, permitiendo apreciar la integración del edificio con el entorno fluvial, tan característica de la Torre de Belém original. Las torres y las almenas permiten observar la escala y proporciones de la fortaleza, así como la importancia de la vigilancia y la protección que tuvo en su época. Una curiosidad es que la Torre de Belém original no solo era un elemento defensivo, sino que también servía como punto simbólico de bienvenida a los navegantes portugueses, marcando el inicio o el final de los viajes de exploración y comercio que caracterizaron la expansión marítima de Portugal en los siglos XV y XVI. Esta función simbólica se refleja en la réplica del parque, donde los visitantes pueden acercarse y contemplar cómo la arquitectura combinaba practicidad militar y significación ceremonial.
Desde aquí se puede apreciar cómo la réplica permite comprender la armonía entre estética y funcionalidad que caracteriza al estilo manuelino, así como imaginar la relación entre la torre y el río en el contexto histórico de Lisboa. En el Parque Europa, la Torre de Belém no solo sirve como una muestra arquitectónica, sino también como un punto educativo que ayuda a los visitantes a entender la historia de los descubrimientos portugueses, la ingeniería defensiva y la importancia del agua en la estrategia y el urbanismo de la época. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el Parque Europa en Torrejón de Ardoz. Este espacio nos ha mostrado cómo la historia, la cultura y el ocio pueden integrarse en un mismo lugar, ofreciendo a los visitantes una experiencia completa, educativa y recreativa. Desde las réplicas monumentales, pasando por las zonas de multiaventura, los miradores y los espacios de interacción con la naturaleza, el parque demuestra que es posible crear un entorno urbano donde el aprendizaje, la diversión y la contemplación del paisaje convivan de manera armoniosa. El Parque Europa también nos recuerda la importancia de rescatar zonas de la ciudad y convertirlas en espacios públicos accesibles, pensados para los habitantes y para los visitantes. Espacios que no solo embellecen la ciudad, sino que aportan valor cultural, educativo y de esparcimiento, demostrando que cuando se quiere, se pueden hacer las cosas bien. Además, el parque es gratuito y abierto al público, con servicios básicos como aseos, y ofrece la posibilidad de disfrutar de todo su recorrido sin barreras ni limitaciones. Esto refuerza la idea de que la planificación urbana y la cultura pueden ir de la mano, generando un lugar que todos pueden disfrutar. Enhorabuena a Torrejón de Ardoz por este proyecto, que no solo preserva y recrea monumentos europeos, sino que también mejora la calidad de vida de quienes lo visitan, haciendo que un paseo por el parque sea una experiencia enriquecedora y memorable. Si tienen oportunidad, no dejen de recorrerlo y descubrir todo lo que ofrece este espacio único en la Comunidad de Madrid.